En nuestra charla en crudo de hoy, la tecnología nos permite comunicarnos con Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Estamos con Andrés Canedo. ¿Cómo estás, Andrés? Estoy muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es un gusto hablar contigo, Virgilio. Sí. O- Además, con ese nombre tan mágico sí. del acompañante de Dante y el autor de la Eneida y poemas maravillosos, ¿no? Sí. Bueno, Uno de ellos, que siempre recuerdo, es donde parece que predice 20 años o 30 años antes de que suceda la llegada de Cristo, ¿no? Bueno, pero sí. Bueno, Vir- Virgilio es, es mi apellido materno, pero por alguna razón ahí en las redes sociales quedó como nombre, pero me parece bien también. Oye, Andrés tiene una historia muy singular, porque Andrés, tú estudiaste y te titulaste de médico, y sin embargo, tu carrera la has hecho ligado al mundo al mundo de los actores, al mundo del teatro, y especialmente en el último tiempo, al mundo de la escritura. ¿A qué se debe ese cambio? bueno, en realidad yo empecé medicina, empecé medicina un poco por romántico, porque me gustaban, por un lado, las aventuras del doctor Albert Schweitzer y por otro lado, las aventuras y las novias del doctor Kilder, que era un personaje que aparecía en, en unas historietas. Pero al poco tiempo me di cuenta que eso para mí iba a ser muy pesado. Pero bueno, lo hice, terminé, trabajé un par de años en medicina. El primer año fui médico del Hospital Militar de La Paz, eh, cumpliendo con eso mi servicio militar. Y después trabajé un año en la sección de infectología de un hospital, del Hospital de Clínicas de La Paz. Pero cuando ya me di cuenta que la medicina realmente no iba conmigo, y lo entendí eso muy bien cuando se produjo la muerte de mi primera esposa por un accidente de parto que se da un caso cada 2 millones de partos. Eh, Ahí abandoné definitivamente y me dediqué solamente al teatro durante 30 o 40 años, ¿no? Oye, ¿y cómo es cómo empiezan a aparecer y cómo se desarrolla tu oficio hablo de oficio por el cariño tanto de escritor como de hombre de teatro? ¿Lo desarrollas en Bolivia? ¿Sales, viajas fuera del No, país? el teatro lo empecé en la Argentina cuando todavía estudiaba medicina. Lo que pasa es que a pesar de que éramos, digo, porque a otros compañeros hicieron lo mismo que yo, éramos buenos estudiantes dentro de la Facultad de Medicina, pero eh, éramos muy inquietos y nos encantaba viajar. Y un día uno de mis amigos, que fue mi compañero de teatro durante toda una larguísima gira que hicimos por Sudamérica, me dice, ¿no querés viajar? Sí, claro, ¿cómo no? Y me dice, va a haber una invitación a un festival mundial de teatro en Quito, Ecuador. ¿Querés ir? Claro, por supuesto que quiero ir. Bueno, entonces tenés que aprender a actuar y tenés que participar de una obra. Bueno, y eso hice. Tuve un maestro que se llamaba Hugo Herrera y pusimos una obra de él mismo que se llamó El carretón de Juan de la Cruz. Y con eso nos fuimos a Quito y de ahí perdimos el director y nos quedamos solos y seguimos el viaje por todo Ecuador. Cuando Ah, digo bueno. por todo Ecuador, digo todas las principales ciudades de Ecuador, Ah. todas las principales ciudades de Colombia, todas las principales ciudades de Venezuela. Y eso fue un viaje que duró unos 6 meses por lo menos.
cuéntame de tus novelas, porque tienes una ya terminando el año 2000 y otra que hiciste hace poquito. Son dos novelas las que has escrito, ¿me las muestras? Te las muestro. Y así en forma resumida tratan cuál es la temática de ellas y los nombres. Bueno, esta, Pasaje a la nostalgia, es una novela de 486 páginas. Esa es del año 99. Este es del año 99. Y la del 2019. La del 2019 es esta, Territorio de Signos, que creo que en realidad es 2020, porque yo me acuerdo que estábamos en pandemia. ¿Y qué Y temas? era Sí, claro, bueno, tuvimos esto de la pandemia. ¿Y qué temas tocan ambas novelas? ambas novelas, bueno, la primera es un poco o mayormente autobiográfica, porque es mi vida desde niño, aunque claro, no me identifico como Andrés Canedo, tengo otro nombre. Mis amores, el gran amor de mi vida, que fue mi primera esposa, y todo transcurre hasta la muerte de ella cuando ella tenía 28 años. Se murió el día de su cumpleaños, para que te den una idea, ¿no? Y yo tenía 31. Pero bueno, es esa historia donde, bueno, hay una serie de circunstancias, amigos, historias de amigos, todos locos, todos muy universitarios, todos metidos en la política de aquel tiempo, ¿no? Porque en ese entonces todos teníamos el corazón a la izquierda y no teníamos billetera a la derecha porque directamente no teníamos billetera. Entonces, Mm. es un poco esa historia. Disculpa, La el segunda, nombre, sí, déjame por favor, el nombre de la primera novela, ¿cuál es? Pasaje a la Y nostalgia. es una especie de autobiografía. Y en forma resumida, la segunda novela, ¿de qué trata? La segunda novela son dos historias de amor que convergen y que cuentan a su vez, que esta parte sí es biográfica, el largo viaje que hicimos con el teatro por los países de la costa del Pacífico, Siendo digamos, las, en Sudamérica. sí, como ya me comentaste, siendo las dos novelas biográficas o autobiográficas, ¿se cruzan en algún momento? No, digamos que podría decir que una continúa a la otra en una parte, porque en la segunda novela, en Territorio de Signos, hay dos personajes femeninos, pero uno es el real, es el de la primera novela, y el otro es ficticio. Entonces, bueno, eso ya es toda una parte de ficción, Sí, pero que construye, digamos, la historia principal, sí, de la segunda novela. sí. Oye, Andrés, ya nos quedan pocos minutos. Te quería preguntar, bueno, eres un hombre que escribe novela, ¿qué opinión tienes del microcuento, de lo que se ha puesto tan de moda ahora, que es escribir en forma breve relatos, microrelatos también le llaman? Sí, yo he escrito algunos, pero a mí me produce un poco de resquemor aquello de que a veces te dicen, envíe un microcuento de menos de 200 palabras y no sé qué tipo de belleza o de coherencia se puede lograr en 200 palabras, que se Sí. puede, sin duda, pero la mayoría de las cosas que uno lee por ahí son disparates. Entonces yo he hecho el microrelato, pero he tratado de hacerlo que tenga belleza. Hay ese que te mandé a ti, que se llama La bailarina. Muy bonito. Bueno, tú lo has leído, Sí, ¿no? hermoso. Oye, cuéntame un poco ya nos queda muy poquito, un par de minutos, la presencia indígena en las letras de Bolivia. Ah, bueno, la presencia indígena en las letras de Bolivia ha sido muy importante. Se ha, es decir, es parte de la literatura inalienable hasta los años 80, te diría. El tema indígena era capital. Es decir,
hay obras famosas que tocan no solo la parte indígena, sino la parte mestiza. Una de las obras capitales de Bolivia se llama La Chascañahui, que sería la de las pestañas rizadas, que es la historia de una chola. Chola, ¿sabes lo que es una chola? Sí, Es una mujer mestiza, ¿no? sí. Que era muy hermosa, que enamoraba a todo el mundo y que finalmente los volvía locos de amor y los dejaba hechos trapo a los hombres, ¿no? Entonces, no, la presencia de lo Sí. indígena es enorme. Y finalmente, hoy día, en la actualidad, alguna pluma boliviana que destacar, que destaques. Sí, 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 hay escritores notables. Están Gary Dager, Homero Carvalho, Amílcar Jaldín, bueno, en fin, y un montón más, pero yo no quiero pecar de olvidarme, así que mejor no sigo nombrando. Sí, Pero, pero, bueno, quería decirte además que tengo otros dos libros que te tengo que mostrar. sí, estamos en el tiempo, vamos a tener que posponer porque ya se nos va el tiempo por el Zoom. Ah, ya, Sí, te quiero agradecer y bueno, enviar un abrazo y para un próximo contacto quiero que partamos con ese bello relato que se llama La bailarina. bueno, de acuerdo, ¿Te parece? perfecto, me parece, me parece. Muchas Yo te gracias. agradezco mucho, ¿no? Gracias a ti, gracias por haberte fijado en este escritor boliviano. Y bueno, nos Gra- vemos en la próxima. Gracias a ti por aceptar esta breve charla. Te envío un abrazo grande. Perfecto, muchas gracias. Igual para ti. Un Que esté, abrazote. que, que estés muy bien. Tú también. Chao, querido. Chao.